Compañeras, compañeros, nuevamente buenas tardes. El servidor, maestro Rafael Jiménez Vázquez, y en esta ocasión hablará del tema de la situación emocional en los aprendientes. Para el grupo 07 de jefes de enseñanza, es un gusto nuevamente estar con ustedes por medio de nuestro canal de YouTube, esperando que la mayoría de ustedes estén en ese momento enlazados para ver esta aportación y las demás aportaciones que durante la semana mis compañeros maestros darán a conocer a todos ustedes. De antemano, como lo dije hace un momento, agradecidos por su atención, agradecidos por la disponibilidad que tiene cada uno de ustedes cuando tenemos que ofrecerles algún tema determinado que lo hemos hecho durante el ciclo escolar, durante esta pandemia, y utilizando el canal de YouTube, pues hemos tenido esta interacción con ustedes y de una u otra forma hemos tenido unos alcances, podríamos decir, pues extraordinarios, ya que tenemos en nuestra cuenta un gran número de compañeros que están atentos a los comentarios que hacemos cuando nos conectamos en YouTube. Les debo de comentar que para esta ocasión hemos preparado 6 temas que fueron sugeridos por la Dirección de Educación Secundaria y que cada uno de nosotros va a comentar, va a platicar, va a dialogar con ustedes durante esta semana y la siguiente semana, el día lunes. Todos los días tendremos un compañero diferente que aportará sus experiencias con un determinado tema. Sí, es por eso y también es que les queremos comentar que al final de nuestra participación en estas academias, cada uno de ustedes tendrá precisamente horas asíncronas en las cuales trabajarán por academia y nos entregarán un producto precisamente que nosotros vamos a irles comentando en lo que resta de la semana. ¿Sí? Son 6 temas y de esos 6 temas ustedes aleatoriamente por academia escogerán 3 temas y los plasmarán en una secuencia didáctica o en un plan de clase. Como lo comenté, esto va a ser precisamente por academia. Y les queremos recordar también que otro de los productos de estas academias de otoño es que cuando termine la etapa compensatoria, ustedes en su planeación didáctica, pero ya será individual, sí, aleatoriamente también tomarán 3 temas de los cuales nosotros vamos a comentarles en esta semana, y de esos 3 temas lo plasmarán en su planeación didáctica, ya que cuando hagamos la visita a las diferentes escuelas de las zonas, pues tendrán que tener plasmado en esa planeación didáctica precisamente algunos de esos 3 temas de los 6 que vamos a tratar en esta semana de Academias de Otoño. Entonces, como les comento, ya en el transcurso de la semana, también mis compañeros maestros tendrán que darles un tip o alguna situación en cuanto a los productos de las academias de otoño. Bien, compañeros, pues vamos a iniciar esta primera sesión de academia, esperando, como lo dije al principio, que todos los comentarios que hagamos, compañeros, pues es basado en la experiencia, en lo que de una u otra forma hemos investigado en estas semanas, preparando estas academias de otoño. Posiblemente algunos temas que nosotros vamos a tratar ya los trataron ustedes anteriormente, en otros escenarios, en otros momentos, pero sí tenemos que reforzar estos temas porque de una u otra manera va a contribuir precisamente a esta enseñanza en el proceso de aprendizaje que todos los días tenemos con nuestros alumnos. Así es que, compañeras, compañeros, pues vamos a dar inicio a ese tema que le tocó desarrollar a su servidor y que ya muchos de ustedes sí ya lo han tocado en muchos momentos, ya tienen conocimiento de este tema muy avanzado, pero es bueno recordar precisamente esto que no se debe de olvidar y de pasar, que precisamente es la situación emocional. Y el tema precisamente es la atención emocional a los aprendientes. Pues vamos a iniciar y para esto hemos preparado una serie de diapositivas que las iremos comentando, bueno, en este caso su servidor las irá leyendo y también dará una aportación en cada diapositiva. Bien, pues iniciemos, compañeros. Educar en tiempos de pandemia, ¿sí?
Yo por ahí ahorita le puse un subtítulo, ¿sí? Donde dice, vámonos de aventuras. ¿Por qué puse ese término de aventuras? Porque hay que recordar que lo que estamos viviendo es una aventura. Porque si ustedes bien saben, a través de los tiempos, de nuestra historia propia, de la historia que tenemos en nuestros salones, en el día con día, pues yo lo he llamado una aventura, ¿sí? Y precisamente esa aventura que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Es la pandemia de casi 2 años que hemos pasado y que sigue. Ya muchos de nosotros en las escuelas, ¿sí? Estamos trabajando con un modelo híbrido, ¿sí? En donde tenemos algunos presenciales y virtuales. Pero también tenemos que recordar que muchas escuelas, no solamente en el país, sino en el estado de Puebla y específicamente en las zonas donde nosotros prestamos nuestros servicios, pues hay varias escuelas en las cuales todavía están trabajando virtualmente. Esto que yo llamé como aventura, esto es lo que vamos a recordar por siempre. Y yo quiero que lo recordemos como una aventura que nos dejó algo positivo en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida en familia, en nuestra vida en la sociedad. Y es algo que nos va a dejar marcado, ¿sí? Para todos los tiempos, de que nosotros fuimos parte de esta aventura. Una aventura en la cual nosotros desarrollamos nuestras mejores experiencias, que ha sido difícil, ¿sí? Nadie ha dicho que ha sido fácil esta aventura, pero con constancia, dedicación y esfuerzo, creemos que hemos alcanzado esos aprendizajes esperados tan deseados. Así es que a lo mejor el término aventura lo ubicamos en otra forma o para otras circunstancias, pero yo lo he tomado desde ese punto de vista. Y ojalá esta aventura sea recordada por siempre de los maestros que trabajamos pues durante la pandemia. Así es que para iniciar pues nuevamente esta aventura de estas academias de otoño, pues debemos de comentar precisamente de educar en tiempos de pandemia, ¿sí? ¿A qué nos referimos con educar en tiempos de pandemia? ¿Sí? Este aprendizaje socioemocional en tiempos precisamente de este COVID-19. Desde que las clases presenciales fueron suspendidas, como recordamos todos, el 15 de marzo, la necesidad de avanzar en el aprendizaje socioemocional, el reconocimiento y gestión de las emociones se hace cada día más evidente, tanto para los equipos docentes como para las familias, en el entendido que aprender con y desde las emociones es parte del aprendizaje integral que requerimos para avanzar en una educación de calidad. Si bien en esta materia, tal como ocurre con otros temas educativos, los desafíos que presenta la pandemia al sistema escolar son previos a la crisis sanitaria. En el caso de las emociones, el cambio del escenario pedagógico, donde la escuela a lo virtual o digital representa una transformación profunda de las reglas de este juego, y con ello una serie de circunstancias que ponen en tensión los roles y relaciones que se despliegan en el proceso educativo, tanto en las escuelas como en las familias. Deben prestar atención a estos nuevos factores y gestionarlos de la mejor manera posible. Es decir, ¿sí? Antes de la pandemia, nosotros ya vivíamos, y desde hace mucho tiempo ya, una crisis emocional. No solamente en el contexto social, sino en el contexto de las escuelas. Hay que recordar, sí, sobre esa problemática socioemocional, sí, que antes de la pandemia nosotros habíamos vivido, ya sea nosotros mismos, ¿verdad? Y nuestros alumnos. Ahora con la pandemia, la situación emocional o socioemocional se generalizó aún más por problemas que nuestros chicos llegaron a tener durante este encierro, entre comillas. Así es que es muy importante que cada uno de nosotros vea y analice la situación que se vivió antes y después de la pandemia en esa situación socioemocional. En atención a lo anterior,
hemos levantado esta serie de recomendaciones. Les vamos a presentar una serie de recomendaciones después de lo que se ha vivido, de lo que estamos viviendo, ¿sí? Pensando en distintos factores de la comunidad educativa, especialmente en los docentes, en los directivos y en los equipos psicosociales. Esos factores, si bien cumplen roles similares, constituyen un público diverso en su composición, experiencia, motivaciones y contexto de ejercicio, por lo que es probable que algunas recomendaciones puedan resultar algo evidentes. Como lo dije al principio de este tema, ¿sí? Hay muchas situaciones que han sido evidentes, pero que es bueno recordar y de una u otra forma estar atento ante esas situaciones. Esos factores, como les comentaba, si bien cumplen con roles similares, constituyen un público diverso en su composición, experiencia, motivaciones y contexto de ejercicio, por lo que es probable que algunas recomendaciones puedan resultar algo evidentes para quienes vienen desarrollando anteriormente estos ámbitos desde lo educativo. De todas maneras, consideramos que tratándose del interés y bienestar superior de niños y niñas y adolescentes, no se debe escatimar esfuerzos ni indicaciones para su cuidado, por elementales que puedan resultar. Con esto, compañeras, compañeros, ¿sí? Está bien claro que esas situaciones que nosotros hemos vivido durante este ciclo escolar en una situación a distancia, ¿sí? Esas evidencias, situaciones que se han generado por la situación de la pandemia, no debemos de olvidar, ¿sí? Que hoy en día, lamentablemente, sigue habiendo situaciones en contra, ¿sí? Y que desfavorecen ese proceso de aprendizaje a favor de nuestros chicos por situaciones que se viven de tipo emocional. Aquí les mostramos precisamente y vamos a hacer una síntesis de un documento que analizamos y que precisamente vienen aquí marcadas 7 recomendaciones para la educación socioemocional en tiempos de pandemia. En primer término vamos a hablar un poco, sí, de fortalecer los vínculos, de avanzar en una cultura del cuidado mutuo, de evitar la sobrecarga, de pedagogizar las emociones, de potenciar el desarrollo profesional, de vincular ejercicios ciudadano y educación socioemocional y utilizar y ampliar las redes de apoyo. En cuanto a la primera, sí, que es fortalecer los vínculos. ¿A qué referimos y a qué hace referencia esta síntesis de las 7? Fortalecer los vínculos. La educación es un proceso relacional, es decir, que se aprende con otras personas. Por lo tanto, en un contexto de distanciamiento físico y social, la necesidad de fortalecer los espacios relacionales cobra más relevancia que nunca. Desde esta perspectiva, recomendamos a transmitir enfática y sostenidamente la importancia de la solidaridad para la comprensión y superación de esta crisis sanitaria. Toda la humanidad atraviesa la misma crisis y solo la superaremos de manera colectiva, ¿sí? Entonces, en este caso y en esta situación, hablamos de ese contexto de distanciamiento físico y social. Por eso se dice que fortalecer los vínculos debe de existir primero que nada un proceso relacional, es decir, cómo en esa situación manejar esa solidaridad y trabajar de una manera relacional con la sociedad, con nuestro entorno, con nuestros chicos, con nuestros compañeros, en fin, con toda la sociedad. En el inciso B tenemos a nivel de equipos profesionales. Esto obedece y da pauta a que precisamente tanto administradores de la educación, es decir, los sostenedores, que en este caso pudieran ser los directivos, las personas que están al frente de las escuelas,
de la Secretaría de Educación Pública, del Departamento de Educación Secundaria, del Departamento Técnico Pedagógico, sí, como en las escuelas, se sugiere reforzar los espacios para el encuentro y la socialización. Sé que en esos momentos, y sabemos que a lo mejor es imposible por la situación de esta pandemia, pero en ese momento lo que estamos apuntando, ¿sí? No solamente son para los espacios que tenemos virtualmente, sino también ya para algunos compañeros que ya están trabajando de forma presencial. Como lo comenté, se sugiere reforzar los espacios para el encuentro y la socialización, así como instancias de apoyo tanto a nivel personal como profesional. Estos espacios de momentos virtuales, ¿sí?, pueden ir desde saludar a las personas en sus cumpleaños, por ejemplo, hasta brindar con atención emocional de acuerdo a las situaciones familiares que se estén viviendo en el contexto del COVID-19, ya sea en grupo, en duplas, o en el contexto del COVID-19, Es importante que los profesionales de la educación tengan ciertos apoyos. Hay algo que siempre les hemos manejado cuando hemos tenido la oportunidad de estar con ustedes: la importancia de la socialización con sus alumnos, la importancia que cada vez que iniciamos una clase virtual o presencial, tengamos el sentir de cada uno de ellos, cómo se sienten en ese momento. Aquí, como dice, los podemos felicitar en su cumpleaños, pero a lo mejor tendrán que pasar muchos días para que llegue su cumpleaños. Lo que queremos decir con esto es de que hacer todo lo posible para que todos los días tengamos un termómetro emocional y veamos cuáles son las emociones con nuestros alumnos, cómo se sienten. Hoy día, cada vez que tenemos la oportunidad de platicar con ustedes, lo primero que les decimos a ustedes precisamente es este sentimiento emocional. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están viviendo esa situación de la pandemia? Creo que es muy importante saber cuál es la situación emocional de nuestros alumnos, y hay diversas técnicas y estrategias para saber cuál es la situación emocional de nuestros chicos. Yo pongo un ejemplo que ya lo he manejado en diferentes escuelas. Cuando he llegado con ustedes y les digo al iniciar alguna intervención, les comento del 1 al 10 cómo se sienten, ¿sí? Y hay compañeros y compañeras que me dicen: yo me siento del 1 al 10 en el número 7, o yo me siento en el número 8. Maestro, yo la verdad me siento en el número 4. No, maestro, yo me siento en el número 10. Y yo creo que esta estrategia bien la podemos realizar en los compañeros, los alumnos que tenemos en los espacios, en las escuelas, en los salones, porque en la mayoría de los salones de las instituciones probablemente el número de alumnos sea menor que en una clase normal. Es decir, tenemos 10, 12 alumnos, 15, y podemos hacer esa estrategia para saber cómo nos sentimos. Al término de preguntarles a cada uno de los alumnos cómo se sienten, ahí está un termómetro emocional. Y vamos a ver en ese momento cómo están las condiciones del grupo emocionalmente. ¿De acuerdo? Ojalá y lo puedan realizar. Inciso C. Es importante que los equipos directivos den el respaldo, las indicaciones, los pasos de flexibilidad necesarios para que los equipos psicosociales puedan desarrollar modos de trabajos innovadores que permitan fortalecer los vínculos y confianza tanto en el interior de las escuelas, como entre los equipos profesionales y las familias y los estudiantes. Para esto, el actuar de los equipos psicosociales debe estar alineado con las directrices de trabajo del resto de los profesionales de la escuela, resguardando la coherencia. Si desde el apoyo psicológico, por ejemplo, se indica disminuir la carga de tareas, es importante que las y los docentes de asignatura estén actuando en esta misma sintonía. En esa situación ya hemos comentado sobre esa carga. No es carga, ¿verdad? Pero tratar de no sobrecargar a nuestros alumnos con esas tareas a veces que dejamos, etc. ¿Sí? Entonces, eso ya lo sabemos y les pedimos con mucha atención que lo sigamos realizando. En el número D, inciso D, sostener y o profundizar
el contacto de profesores de asignatura, profesores, jefes, equipos psicosociales, con estudiantes y familias, especialmente en aquellos casos que requieran mayor apoyo dadas las condiciones de contexto. Este vínculo debe darse tanto a nivel personal, mostrando atención y cariño, como a nivel de los aprendizajes académicos, prestando atención a los avances del estudiantado en las asignaturas y otros espacios de aprendizaje. Y a nivel psicosocial, es muy relevante prestar especial atención a eventuales situaciones que pueden constituir vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes y activar redes de apoyo en caso de sospecha. Bien, pues con esto, ¿sí? Que este vínculo que debe de darse tanto a nivel personal, ¿sí? Este vínculo, como lo dice aquí específicamente, mostrar estas situaciones de atención y condescendencia, de cariño. Podríamos pensar que ya nuestros chicos de secundaria no necesitan de ese cariño, que los apapachemos, y como saben, no es así. Yo creo que todos, independientemente de la edad que tengamos, necesitamos esta atención, esa comprensión y ese cariño que nos deben de dar y que nosotros también debemos de dar a las demás personas. Inciso E. En colaboración con actores educativos, tales como la sociedad civil o las universidades, avanzar en el diseño de un sistema de tutorías siguiendo la línea de lo que se ha propuesto en el Reino Unido. Se constituya un servicio nacional de voluntarios en el que estudiantes de pedagogía y carreras afines puedan apoyar el trabajo pedagógico y socioemocional de estudiantes, en este caso, ¿verdad?, de los que requieran. Aprovechar los vínculos que tienen facultades de educación con escuelas como centros de práctica. Puede ser una buena oportunidad para generar estos procesos de apoyo y aprendizaje colectivo. Como se menciona aquí en esta diapositiva, ¿sí?, donde habla de la colaboración de otros actores educativos, ¿sí?, y hace una referencia de lo que se está haciendo en la Gran Bretaña o Reino Unido o Inglaterra, como quieran llamar, en donde, como dice ahí, que se está constituyendo un servicio nacional de voluntarios, es decir, que hay estudiantes de pedagogía y carreras afines que están apoyando este proceso de pandemia a las personas que lo requieran. Esto podría ser, pienso yo, una buena idea para el sistema educativo nacional mexicano. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? De que pudiera ser que todos los estudiantes a nivel nacional que están estudiando precisamente pedagogía, psicología o carreras afines pudieran hacer su servicio social en este momento en las escuelas. ¿Sí? Es una propuesta que no emana precisamente del grupo o del Estado, del país, sino que se está realizando, como lo dice acá, en el Reino Unido. Pero ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacer esa propuesta? Y no esperar que hasta el final los psicólogos, los pedagogos, que tienen que hacer un servicio social, ¿por qué no empezar desde ahorita, como están haciendo en el Reino Unido? Estas personas pueden hacer su servicio social en las diferentes escuelas donde trabajamos para atacar precisamente esos problemas socioemocionales, ¿sí?, que se dan en el seno de nuestras escuelas. Entonces, es una propuesta, ¿sí?, que de una u otra manera, yo sé que tendría que pasar por muchos filtros, pero creo que lo que está haciendo en Europa y específicamente en ese país pudiera dar resultados a nivel nacional. Y si a lo mejor a nivel nacional es pensar en el macro, en una situación muy grande, a lo mejor en nuestro estado. O es más, a lo mejor lo podemos proponer en nuestras zonas. Insisto, en el escenario de incertidumbre que enfrentamos, es importante reforzar la idea de que no estamos viviendo este proceso en soledad. El vínculo con los estudiantes resulta especialmente importante considerando que este contexto de educación a distancia puede aumentar los riesgos de exclusión y posterior deserción escolar e interrupción de trayectorias educativas. En atención a eso, se requiere fortalecer todas las conexiones interpersonales
que sea posible para apoyar al estudiantado en el proceso educativo en los tiempos complejos que estamos viviendo. Como ya lo hemos también analizado en otros foros, en otros momentos, la situación de incertidumbre que genera en esta etapa de educación en el país, ¿sí? De cómo hacer que nuestros chicos, en su momento dado, sobre todo en el anterior ciclo escolar, no se pudieron comunicar, de la situación económica que se pasó, de la situación también de los medios, del internet, que en algunas situaciones, en algunos lugares, pues no tienen acceso a ese internet. Hubo muchas situaciones que se generó por estas situaciones de incertidumbre, pero que de una u otra forma nosotros salimos avante en ese ciclo escolar que se acaba de terminar. Y hoy iniciamos un nuevo ciclo escolar con esos nuevos bríos, ¿sí? Pues yo creo que de una u otra manera tenemos que reforzar todo esto que estamos analizando, ¿sí? Con la idea de que no estamos viviendo este proceso en soledad. Es decir, no estamos solos. Compañeros, no están solos ustedes. De una u otra forma, en los diversos momentos que hemos estado con cada uno de ustedes, ya sea en academias o también en algunos momentos de algunas conferencias o pláticas que hemos ido con ustedes, o simplemente en sus clases que dan día con día, hemos tratado de que cada uno de ustedes, o les hemos dado ese acompañamiento para que no se sientan solos. Sí, que de una u otra forma hemos encontrado vicisitudes, pero que ustedes, con esa situación de ser leal a la profesión, de echarle ganas, de salir adelante, de esa constancia, de ese esfuerzo, sabemos muy bien que ustedes, como yo lo dije ya anteriormente, pues han salido abajo. Entonces, compañeros, ni antes ni después, no han estado solos. Los hemos acompañado en este proceso. En el número 2, ¿sí? De esta síntesis de los 6 puntos, de los 7 puntos que tenemos. Avanzar en la cultura del cuidado mutuo, ¿sí? De cuidarnos los unos a los otros. Las comunidades educativas, en este caso habla de los estudiantes, de las familias, de los docentes, de los directivos y asistentes de la educación, tienen la posibilidad y el deber de reconocer las problemáticas que estamos enfrentando como humanidad y como país, y desde esta contextualización y claridad, promover vínculos que humanicen los procesos educativos y materialicen acciones de cuidado y respeto entre todas y todos los actores de la comunidad y sistema educacional. Esas acciones van desde el cuidado del lenguaje, lo que se dice, cuándo y cómo se dice, hasta la generación de procesos de monitoreo y acompañamiento a estudiantes, familias y trabajadores que pueden estar pasando momentos especialmente difíciles a propósito de la pandemia COVID-19. Algunas sugerencias específicas para avanzar en una cultura de cuidado son las siguientes. Inciso A. Que las escuelas tengan información clara y actualizada respecto a las condiciones de vida de sus estudiantes y trabajadores para poder tomar decisiones en función de esta información. Esto, compañeros, pudiera ser un poquito complicado, ¿sí? Porque a veces carecemos de esta información, pero en los salones de clase lo podemos hacer desde el punto de vista y sabemos de cómo están nuestros estudiantes, cómo están trabajando. Cuando ellos nos llegan a comentar, lamentablemente, de las situaciones económicas que vivieron y que están viviendo, de la situación de no tener esta computadora, de la situación de no tener ese internet, ¿sí? De que en un momento dado, ¿cuáles son esas situaciones que lamentablemente, ¿sí? Están viviendo ellos y que nosotros hemos tomado en colegiado con sus compañeros, con sus directivos, hemos llegado precisamente a tomar ese tipo de decisiones para, de una u otra manera, gastar esos aprendizajes esperados y que nuestros chicos, ¿sí? No tengan una situación en la cual ellos se vean desfavorecidos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Inciso B, que los equipos directivos a nivel sostenedor y a nivel escuela pueden hacer reconocimiento de la labor que están desarrollando las docentes y asistentes de la educación, agradeciendo los esfuerzos y capacidad de adaptación al cambio que está generando en ese contexto. Bueno, creo que de una u otra forma esta situación de reconocer lo que estamos haciendo,
Creo que de una u otra manera lo hemos hecho siempre. Reconocer la labor educativa que se está haciendo y que muchas veces la sociedad, lejos de que nos apoye en esa situación, pues lamentablemente a veces, como decimos, y valga el ejemplo y el comentario, que nos echa tierra a la actividad que estamos realizando todos los días. Entonces, es digno de reconocer el trabajo diario que se está haciendo a nivel virtual y también ahora presencial con el modelo híbrido. C. Poner a disposición de equipos docentes herramientas prácticas para el control de la ansiedad u otras emociones vinculadas con el contexto de incertidumbre, tales como ejercicios de yoga fáciles de realizar o técnicas de mindfulness u otras que puedan aplicar para el autocuidado y para trabajar con sus grupos de estudiantes. En esta línea docente, ¿sí? De artes visuales, educación física, música y filosofía, podrían aportar con actividades que tengan por objetivo la recuperación emocional. Eso también, compañeros, ya lo hemos analizado, ya les hemos comentado precisamente de esos ejercicios, ¿sí? Que de una u otra manera nos ayudan para nuestra situación emocional, no solo de nosotros, sino de algunos compañeros, de algunos chicos. Hemos encontrado algunos compañeros y antes de realizar su inicio de clase, ¿sí? y iniciar con algo motivacional, precisamente hemos visto que les dejan o hacen unos ejercicios de yoga, ¿verdad? Para iniciar una clase. Bien. Bien, compañeros, esto que les estamos mostrando precisamente, ¿sí? Va a quedar grabado, como saben, en nuestro canal de YouTube y van a tener como referencia todo lo que les estamos presentando, que de una u otra manera les va a servir en su proceso de enseñanza. En el inciso D, relevar el rol de equipos psicosociales y o de programar integración escolar, propiciando que se puedan desarrollar acciones como generar estrategias para la prevención, pesquisa con atención e intervención en crisis, liderar espacios de autocuidado y contención emocional con docentes y asistencias de la educación y diseñar, idear o apoyar estrategias de vinculación y apoyo familia-escuela en ese contexto. Inciso E, que los equipos de convivencia escolar puedan revisar los protocolos de acción de la educación de las necesidades que surgen en el contexto de la pandemia. F, que la escuela pueda contribuir a la socialización de las normas de higiene que se están requiriendo para controlar la pandemia, que como ya lo sabemos es el lavado de manos, distancia física, respetar estas cuarentenas, transmitiendo la idea del cuidado personal para el cuidado colectivo. Esto que ya está tan trillado, sí, del requerimiento para controlar la academia, les pedimos encarecidamente también nosotros que lo llevemos a cabo. Sí, que lo llevemos a cabo y con los consejos que se formaron en las escuelas, no solo el de participación social, sino los consejos de salud, lleven a cabo precisamente esos autocuidados, sí, que nosotros también detectemos a esos alumnos que de una u otra manera deben de respetar las cuarentenas para que en su momento dado, como lo sabemos, pues no provocar un índice precisamente de contagios masivos y que están llevando lamentablemente a algunas escuelas, y lo tenemos bien claro en escuelas de nuestra zona, en las cuales damos acompañamiento, que están cerrando por no tener esos autocuidados y están regresando a una situación virtual. Inciso que mantener y transmitir una cultura de altas expectativas pese a las dificultades del contexto. Todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa pueden alcanzar los objetivos que se propongan contando con los apoyos que se requieren. Esto es lo que comentamos, ¿verdad? En el punto número 3 de estas recomendaciones que les estamos dando, evitar la sobrecarga. Si bien es natural tender a replicar el modo de funcionamiento habitual, es necesario la educación a distancia. En escenarios, de educación a distancia, se debe considerar que el contexto, las metodologías
y factores condicionantes difieren mucho de lo que sería un año escolar habitual, y que es conveniente avanzar hacia una fase en que se decida hacer las cosas de una manera distinta. Desde esta perspectiva se sugiere que sostenedores y equipos directivos no sobreexijan a sus equipos de trabajo con procedimientos o gestiones administrativas que responden a las dinámicas habituales, o que amplifiquen procesos de registro o producción de información de materiales didácticos para dar respuesta a las necesidades emergentes. El teletrabajo, que es una modalidad nueva sobre la que estamos aprendiendo, por tanto, conviene no sobreexigir y ponderar los esfuerzos requeridos en las tareas a desarrollar. En este aspecto, compañeros, donde dice que si bien es natural tender a replicar el modo de funcionamiento habitual en escenarios de educación a distancia, que se debe de considerar que el contexto de los factores condicionantes difieren mucho de lo que sería un año escolar habitual. Esa sobrecarga que tenemos a veces de trabajo, no solamente con los chicos, nosotros también sabemos del trabajo que tienen administrativos frente a grupos, ¿sí? Y que es un condicionante a veces de alcanzar algunos objetivos, o que de una u otra forma en nuestro contexto educativo, ¿sí?, nos veamos disminuidos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje por situaciones administrativas fundamentalmente. Pero no por esto no perder el renglón de, en un momento dado, pues la oportunidad que tenemos de cambiar esas mentes ante nuestros chicos. B. Que docentes no intenten replicar modelos habituales de trabajo, en este caso pedagógico, ¿verdad?, generando clases de 40 o 95 minutos, exigiendo completar una gran cantidad de guías o análisis de una sobrecantidad de recursos didácticos. Sabemos muy bien, compañeros, que a veces los queremos llenar de tantos conocimientos, de situaciones administrativas, también a nuestros alumnos, ¿sí?, que lo que nosotros expresamos en nuestras clases, que de una u otra forma tengamos estrategias de aprendizaje para que nuestros chicos se sientan confiados, para que nuestros chicos se sientan contentos, por qué no decirlo, para que nuestros chicos se sientan condescendientes al trabajo que desarrollan todos los días con ustedes, compañeros maestros. C. Clarificar los roles y grupos de trabajo, así como la organización de los horarios y los equipos en función del escenario de teletrabajo, ayuda a prevenir el aborto laboral y fortalecer la acción de la comunidad. D. Evitar la sobrecarga laboral o académica, del cual ya hablamos anteriormente, es un acto que puede reducir considerablemente los niveles de ansiedad y estrés en distintos actores del mundo educativo. Ya lo habíamos comentado, como dije anteriormente, pero es verdad, que reducir esa sobrecarga evita esos niveles de ansiedad y el estrés a los cuales están sujetos nuestros alumnos y nosotros mismos. En un contexto como el que estamos viviendo, bien puede resultar útil la premisa del menos es más. Priorizar las necesidades para disminuir las actividades en el entendido que una reducida cantidad de instancias de trabajo bien diseñadas y aprovechadas puede resultar mucho más eficiente que una gran cantidad de tiempo o tareas que a la larga pueden resultar más extenuantes y desmotivadoras. Nosotros los hemos comentado, priorizar esos aprendizajes. De esta serie de aprendizajes esperados que tenemos, priorizar para que precisamente de una u otra manera tengamos ese mayor énfasis de lo que queremos que el alumno lo lleve para la vida. Bien, el número 4 es pedagogizar las emociones. Las emociones están presentes en todas las acciones que realizamos. Y somos protagonistas no solo en el proceso de aprendizaje, sino que en el desarrollo integral de las personas. Somos una sola persona. Por tanto, emoción y cognición actúan conjuntamente y el aprendizaje integral de calidad también es emocional. Por otra parte, es sabido que los ambientes empobrecidos inciden en la calidad de aprendizaje. Desde las neurociencias, esto se explica porque las condiciones físicas y materiales con que cuentan los estudiantes, es decir, espacio físico, luminosidad, conectividad y recursos didácticos, impactan en las condiciones socioemocionales,
Si el estudiante se encuentra bajo presión y o estrés por carencias del entorno, apoderados sin trabajo, situación económica, en este caso precaria, estrés de los adultos, confinamiento u otros, su organismo segrega ciertas neurotransmisiones, que es la cortisol, la dopamina, que incidirán en su comportamiento, o sea, cognición. ¿Sí? Eso me parece, como todo lo anterior, compañeros, pues, muy importante, ¿sí? Sobre lo que dice al principio, que las emociones pues están presentes en cada uno de nosotros, ¿sí? Que en una sola persona tenemos esa emoción y cognición que actúa conjuntamente, ¿sí? Y el aprendizaje integral de calidad también es emocional. Es decir, que nosotros debemos de brindar esos apoyos pedagógicos, ¿sí? Esas situaciones didácticas con motivación. Que los alumnos se sientan motivados con lo que les vamos a presentar día con día. Porque ambientes pedagógicos, como dice acá, empobrecidos, generan un estrés negativo en esos chicos y una falta de desmotivación. Por tanto, hay diversas posibilidades de incorporar las emociones en los procesos de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes, tales como, inciso, a la hora de planificar las experiencias de aprendizaje, priorizando objetivos e integrando diversas áreas del saber, se sugiere abordar, visibilizar los objetivos de aprendizaje transversales y o los componentes actitudinales de los propósitos de cada asignatura. Esto que les acabo de leer, compañeros, ¿sí? Es de lo que les pedimos en la anterior academia, sobre las situaciones transversales, ¿sí? Que nosotros tenemos esas posibilidades de incorporar las emociones en el proceso de aprendizaje de los niños a la hora de aprender, planificar las experiencias de aprendizaje, ¿sí? Es muy útil que sigamos trabajando precisamente en lo que nos puede dar como un resultado muy positivo las situaciones transversales que podamos manejar en nuestro entorno. En la implementación de experiencias de aprendizaje, aplicar elementos propios de la metacognición, intencionado que las y los niños y jóvenes puedan responder preguntas relativas a cómo aprenden, qué técnicas y estrategias les resultan más útiles, qué necesitan para seguir aprendiendo. En este caso, mejor, de qué manera pueden regular sus procesos de aprendizaje y evaluar sus propios resultados, entre otras situaciones. Inciso C. Hacer visible el trabajo de las asignaturas vinculadas a la educación artística, considerando que la expresión musical, producción audiovisual o performática constituyen un campo de acción privilegiado para la expresión de las emociones. Entonces, por ahí me invito a los compañeros de artes, pero no solamente a los de artes, ¿verdad? Pero creo que aquí hay una acción muy importante en la situación de la expresión musical y artística. 5. Potenciar el desarrollo profesional. En la coyuntura que estamos, en este caso en la que estamos viviendo, ¿verdad? Las dificultades y los desafíos que presentan en lo educativo se traducen también en importantes espacios para el aprendizaje y desarrollo profesional, que es necesario conducir de una manera que visibilice y potencie esos aprendizajes. Desde esa perspectiva se sugiere a generar espacios de encuentro y reflexión entre educadores y distintos equipos profesionales y técnicos vinculados con el proceso educativo, abordando los significados y desafíos de educar en contexto de pandemia, proyectando aprendizajes hacia el mediano y largo plazo, que ya comentamos anteriormente. Inciso B. Al interior de las comunidades educativas, es importante que, de acuerdo a las capacidades e intereses de cada integrante del equipo, se puedan distribuir tareas y procesos tendientes a, por ejemplo, dinamizar las conversaciones, que puede ser en online, a copiar y compartir materiales producidos, generar vinculaciones o redes con el territorio, producir registro de los que se vive desde una perspectiva que fomente el sentido de comunidad
que pueden ser audiovisuales, producciones artísticas o literarias, crónicas, mensajes comunicacionales, etcétera, de modo a desplegar las habilidades individuales en función de intereses colectivos y dar espacio para que las personas sientan que se les valora y reconocen su valor. C. Identificar y propiciar, en el caso de los equipos directivos, participación de docentes y otros profesionales y técnicos en espacios de formación que resulten relevantes para las necesidades de la comunidad educativa en el contexto actual. Lo mismo que favorece espacios y o mecanismos para la socialización de dichos aprendizajes. Inciso D. Dar a conocer las buenas prácticas que se desarrollan a nivel aula, escuela, equipo profesional, comunidad o territorio, de modo de felicitar los esfuerzos profesionales y a la vez relevar la noción de comunidad y sus fortalezas. Esto de identificar y propiciar lo hacemos, compañeros, como bien lo saben, en los consejos técnicos escolares. Número 6. Vincular el ejercicio ciudadano y educación socioemocional. ¿Cómo vamos a vincular la situación de la sociedad con la educación socioemocional? Entendiendo que estamos en un contexto de alta complejidad e incertidumbre, donde la humanidad entera está tensionada entre el riesgo y el desafío del cuidado solidario, no es posible ni deseable evadir el análisis del propio contexto y sus particularidades, potenciando el involucramiento de la persona con su entorno y las habilidades del pensamiento crítico requeridas para involucrarse, participar y sentirse parte de una comunidad. Son procesos que de por sí movilizarán emociones positivas, que fortalezcan habilidades y actitudes que, ya sea de los equipos de trabajo como estudiantes y sus familias, que contribuirán a la generación de mejores aprendizajes para la vida. Esto es lo que decíamos todos nosotros, estos aprendizajes para la vida, ¿sí? El perfil que deben de tener nuestros estudiantes al término de la educación básica o educación secundaria. Y número 7, utilizar y ampliar las redes de apoyo. Los desafíos que plantea la pandemia al mundo educativo son de una gran magnitud, que las escuelas no pueden resolver todas por sí solas, dado que existe una serie de factores sociales que influyen más que nunca en los procesos pedagógicos. No todas las escuelas de nuestras zonas tienen las mismas características y por eso hace mención en esto que acabamos de leer. Desde esta perspectiva, interesa que las instituciones educativas puedan, por una parte, distinguir en su interior las propias instituciones que pueden constituir redes de apoyo. En esa situación, pues sabemos que no todas las instituciones tienen esos apoyos, que algunas, lamentablemente, escuelas de la zona las tuvieran como el apoyo, ¿sí? de personas, en este caso psicólogos, trabajadores sociales, que en un momento nos pudieran apoyar. Perdón. O sea, que puedan tener sus propias instituciones, junto con fortalecer los vínculos que tienen los organismos públicos y privados que pueden resultar de utilidad en este contexto. De esta manera se puede avanzar en el fortalecimiento de ámbitos socioemocionales, tanto para el acompañamiento y apoyo de los casos que resulten necesarios, como para la generación de diálogos constructivos, alianzas y procesos de soporte y colaboración que permitan atender el bienestar de todos. Bien, compañeras, compañeros, hablar de situaciones emocionales es un mundo de ejemplo, de situaciones que estamos pasando y que de una u otra manera, cómo y hasta qué punto nosotros podemos ayudar a nuestros chicos, ¿sí? Desde ejemplos tan simples como el saludo de todos los días, como ya es la estrategia que les di y que algunos compañeros los han realizado, ¿sí? A situaciones de involucrarnos con la sociedad, ¿sí? de instituciones que nos pudieran generar ese apoyo,
de algo que de una u otra forma pudiera de una manera solucionar, no del todo, pero sí tener ese acercamiento, como lo dije en la tercera o cuarta diapositiva que analizamos, sobre la situación que nos apoyen personas, como en este caso psicólogos, trabajadores sociales, personas que estén involucradas dentro de la educación y que de una u otra forma a lo mejor sea muy aventurado, como les dije hace un momento, que esas personas nos apoyen en ese proceso y que hagan su servicio social en las diferentes escuelas del país, del estado, o en este caso por lo menos de nuestras ciudades. ¿Sí? Como les dije hace un momento, es muy amplio hablar sobre la situación emocional de nuestros alumnos, de nosotros mismos, pero nosotros queremos que de una u otra forma, aunque ese tema ya lo hemos tratado en diferentes momentos, en diferentes foros, que ustedes han hecho ya inclusive algún curso, sí, algún diplomado acerca de la situación emocional, que hemos hablado muchísimo en este año y medio de situaciones emocionales, pero no debemos de quitar este dedo del renglón y sobre todo la situación emocional que debemos nosotros demostrar con nuestros alumnos, porque también a veces se nos olvida cómo estamos desde el punto de vista emocional nosotros y qué es lo que transmitimos emocionalmente a nuestros chicos. Esto, compañeros, es para terminar, una conclusión, ¿sí?, de las diferentes diapositivas que fuimos analizando y que precisamente obedece en ese momento a tratar este punto tan importante que siempre ha sido, desde antes y después de la pandemia, de la situación emocional. En un contexto en que la escuela cambia su escenario, reemplazando la estructura física por la virtualidad, no podemos perder de vista que es una institución que sigue siendo un espacio protector de muchos niños, niñas y jóvenes. ¿Por qué se nos dice acá, sí, que no podemos perder de vista que nuestras escuelas siguen siendo un espacio protector? Porque lamentablemente hemos encontrado en esa pandemia que alumnos han encontrado muchísimos problemas dentro del seno de violencia, violencia que se llega a generar en los hogares de nuestros alumnos. De que hay que recordar que los espacios o las escuelas públicas o privadas son un espacio liberador para nuestros alumnos. ¿Sí? Yo sé que muchas veces yo podía caer en alguna contradicción en ese momento, si estoy a favor o no de que los alumnos ya estén presenciales. Sabemos que sí, que debe de ser así, pero que tenemos que tener mucho cuidado por esta situación de la pandemia. Pero que las escuelas es un espacio liberador para nuestros alumnos, porque muchos de ellos antes de la pandemia y después vivieron situaciones de violencia en sus casas. Y hoy más en estos momentos de pandemia. Para cada integrante de la comunidad educativa, además la escuela sigue siendo un espacio, como ya lo mencionamos, en el que crecer y desarrollarse como persona con otros y para la interacción que debe de haber. En todo este proceso, el bienestar y la salud mental cobra mayor relevancia que nunca, el que es una condición base para el aprendizaje y para conseguir el bienestar de quienes conforman cada comunidad educativa. Prestar atención a lo socioemocional es clave para conseguir que sigamos avanzando. Es buscar aprendizajes de calidad en condiciones de equidad. Compañeros, todo esto, ¿sí?, no lo dejen a la deriva. Es algo de lo muy poco que nosotros les podemos brindar, pero de una u otra manera queremos que lo tomen muy en cuenta, ¿sí? Y sé que muchos de ustedes lo hacen para partir de esta situación emocional. Y recordarles, por último, compañeros, agradeciendo su atención con esta frase que me ha marcado toda la vida. En la educación no nos podemos dar el lujo de echar a perder. Muchas gracias. Hasta luego.
Buenas tardes, compañeros y compañeras de esta zona. Continuando con la agenda de estas academias de otoño, me toca presentarles el tema habilidades para el pensamiento crítico y la solución de problemas. Le agregamos algunos ejercicios sobre el razonamiento verbal, razonamiento lógico y abstracto. Bueno, es importante que nosotros veamos este tema más como una reflexión, porque en el transcurso del desarrollo de este tema nos vamos a dar cuenta que posiblemente en algunos nos identifiquemos o identifiquemos a algún compañero o compañera de nuestro centro de trabajo, tal vez también algunos alumnos o en su momento los padres de familia. El trabajar con personas nos origina este tipo de conflictos y este tipo de problemas habría que resolverlos. Fíjese que el pensador crítico se somete a un riguroso estándar de excelencia y dominio consigo mismo. Evita el egocentrismo y los sesgos cognitivos. Eso de sesgos cognitivos es cuando nosotros le damos un giro a nuestra idea que redunda más en beneficio de nosotros que en los demás compañeros. ¿Por qué sucede esto? Por el temor a ser criticados. La necesidad de tener la razón hace que las personas quieran proteger la falsa imagen de sí mismas. Tiendan a creer una realidad basada en la información tendenciosa y en una percepción limitada de los hechos. Ser crítico nos vuelve más empáticos, conscientes de nuestra posición en la sociedad y nos prepara para enfrentar los retos de la vida diaria, sobre todo en el ámbito laboral. Vamos a comentar sobre esta diapositiva. Dice que el pensador crítico no busca tener razón, sino encontrar las razones por las que algo está mal y debe corregirse. Bueno, este concepto nos deja claro de que no tratemos de buscar justificaciones, sino tratemos de buscar soluciones. Y principalmente en el trabajo que nos corresponde, estamos expuestos a este tipo de situaciones. Culpamos de nuestras deficiencias a los demás, sin saber que nosotros podemos aportar algo para beneficio de nuestra situación laboral. Ahora, vamos a escuchar y ver con detenimiento este video que nos puede dar, ilustrar un poco más acerca del tema. Vamos a verlo y escucharlo. Hola amigos de las noticias. El día de hoy vamos a platicar sobre pensamiento crítico. El ritmo laboral actual establece desafíos personales para lograr atender todas las áreas de vida importantes para nosotros, como las relaciones personales y familiares, la salud, el crecimiento personal, entre otras. Es por ello que en ocasiones, al conocer información específica sobre algún tema o bien al tratar de resolver problemas profesionales, nos enfrentamos a una disyuntiva poco lógica. ¿Es real lo que conozco? Con esto no trato de ahondar en una concepción filosófica de la realidad, sino en un sentido más práctico. Quiero plantear la importancia de ejercitar nuestro pensamiento crítico como solución a los problemas que nuestra sociedad actual enfrenta al aceptar sin dudar algunas afirmaciones en el contexto de la vida cotidiana. El más claro ejemplo son las fake news.
donde constantemente estamos expuestos a opiniones personales que se validan como descripciones de hechos o evidencias sólidas sobre acontecimientos importantes, por lo que analizar y evaluar la consistencia de la información es una solución obligada para todos. Parafraseando a Francis Bacon, nuestro deseo por buscar, la paciencia para dudar y el cuidado para poner en orden la información con la que contamos en el análisis de problemas serán los componentes principales de un pensamiento crítico bien ejercitado y con el que nuestra vida profesional se verá directamente beneficiada. Nuestra acción social implica generar alternativas y para ello debemos desmontar prejuicios y validar aquello que conocemos como real. Así que desarrollar esta habilidad es una forma práctica y flexible para nadar en el mar de información al que estamos expuestos cotidianamente. Hasta aquí mi comentario. Y recuerda que si lo crees posible, obviamente lo puedes crear. Hasta la próxima. Como podemos ver en este video, nos dice que en ocasiones nos llenan de información irreal. Necesitamos esa habilidad para ver cuál es la información que realmente nos interesa y que está sustentada. Porque en ocasiones son opiniones personales que no benefician en gran medida al trabajo que estamos realizando. Por lo que debemos de analizar y evaluar, poner en orden la información y generar alternativas y eliminar prejuicios. Esa es la recomendación que podemos obtener acerca de el video que tenemos. Ahora, vamos a presentarles 6 ejemplos, también 6 recomendaciones que pudieran generarse en nuestra actividad cotidiana. Claro que no son ni los únicos ejemplos, ni mucho menos las únicas alternativas de solución ante una problemática. El primero de estos 6 dice: en un mundo tan conectado es fácil ser víctima de las noticias falsas y tendenciosas. Tales como, fíjense que la semana pasada el secretario de Educación dio a conocer un comunicado en que para todo el magisterio le van a otorgar un incentivo económico en la primera quincena del mes de diciembre, apoyando al trabajo, al esfuerzo que están haciendo en esta época un tanto difícil, y yo creo que bien merecido lo tiene. Bueno, no sé de dónde sacamos esa información, se la decimos a algún compañero, la divulgamos, y ya dan como un hecho. ¿Por qué? Porque lo vieron en el Facebook, porque lo vieron en algún medio de comunicación, y ya lo damos como un hecho. No nos cercioramos que si fue el secretario de Educación Pública Federal, el secretario de Educación Pública del Estado, no sabemos si es de este Estado o de algún otro de la República, pero ya lo damos como un hecho. Y es común que se den este tipo de falsas noticias y lo damos como un hecho. Bueno, un ejemplo en el trabajo. Cuando hay 2 propuestas, al tomar una decisión, tenemos la impresión de que una persona será afectada. Hay propuestas y nosotros decimos, bueno, pues a lo mejor porque es mi amigo, consideramos mejor su propuesta. Y vamos a dejar un tanto resentido al otro compañero o compañera que aportó y que en el momento de decidir, pues le damos la preferencia a algún compañero en especial. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nos dice que la solución es ser imparcial. No porque sea el amigo, no porque sea el caballito de batalla que siempre es el que expone las mejores propuestas, vamos a considerarla, le vamos a dar mayor importancia. No, definitivamente no. Primero debemos de indagar con profundidad las respuestas.
no únicamente tomar a la ligera para no herir la susceptibilidad de algún compañero o compañera. Otro ejemplo que pudimos encontrar dice, imagínate que en una habitación hay dos personas. Una de ellas afirma que está lloviendo porque escuchó truenos, y la otra dice que no puede ser cierto porque en los noticieros dijeron que hoy no iba a llover. La labor del pensador crítico no es darle la razón a uno o al otro, sino abrir la ventana, comprobar si está lloviendo. Entonces son situaciones un tanto complicadas, pero debemos de tomar en cuenta esta determinación. Nuevamente, el crítico rompe con la idea de que hay una propuesta ganadora y otra perdedora. Es decir, convencer a ambas partes de que el objetivo es alcanzar una propuesta que satisfaga la meta y no los intereses personales. Ahí está el problema, está la posible recomendación para la solución. En el siguiente ejemplo, fomentar el espíritu crítico, no la conducta de criticón. Como les dije al inicio, posiblemente en algunos puntos de estos nos tal vez señalados o encontremos algún compañero o compañera que encaja en este tipo de situaciones. Hacer de la crítica constante nuestra forma habitual de comunicarnos. Hay personas de este tipo negativo que todo el tiempo quieren estar al frente de una situación, deformando la idea, deformando la comunicación. Confundimos ser criticón con tener un... Bueno, el crítico se expresa para alentar de una necesidad y el crítico se expresa porque considera importante su opinión. Hay ocasiones en que está fuera de contexto, mas sin embargo, ese es su estilo, de estar constantemente en la actividad y que en ocasiones no es adecuada su participación. Cuando en un ejercicio de una lluvia de ideas, ellos se sienten señalados y ofendidos porque no los tomamos en cuenta o porque su opinión pues no está bien encauzada. El crítico identifica si es una necesidad, un problema o si es una opinión personal. Un ejemplo que también encontramos por ahí. Dice que si una persona viste de manera informal en una fiesta de gala, se le hace notar. Eso es el crítico. Tal vez la persona no le gusta vestir de gala o no tiene la indumentaria adecuada o simplemente no quiere. Entonces, pues así se siente bien y dejémoslo porque así es su manera de ser. Lo que sí es que cuando una persona va a hacer ejercicio y no lleva la ropa adecuada, eso sí le puede originar un peligro o un problema. Entonces, sí le podemos sugerir que para esas actividades deben llevar una ropa adecuada, evitando así tener un percance. Entonces sí, eso sí es una crítica. Independientemente de que digan, es que es una crítica constructiva. No aguanta nada, es una crítica constructiva. La crítica es crítica constructiva, destructiva, positiva o negativa. Para ubicarnos en lo que estamos viendo, fue muy difícil porque la Dirección de Educación Secundaria nos pidió que estas academias se realizaran en contraturno, sin suspender
las clases. Bueno, pues entonces, pues tal vez utilizaríamos el tiempo que de las 2 de la tarde en adelante. Pero íbamos a encontrarnos con el compañero o la compañera de que en ese momento está viajando y no puede estar presente. Bueno, pues entonces tratar de ubicar en su espacio y tiempo el desarrollo de esta actividad. De tal manera que pues decidimos que de las 12 en adelante, los que tengan tiempo libre, pues se conecten para ver la participación de los temas. Y los que no, pues pueden verlo posteriormente. Algunos compañeros, es que tenemos actividades, tenemos actividades con nuestros grupos. Por eso ya se les dio la indicación de que este video queda grabado y lo puede ver posteriormente, para que no haya una justificación de que estuvimos en su horario normal interfiriendo con nuestras actividades. Otro ejemplo dice, cuando decimos, me parece que tu trabajo no es bueno, creo que necesita mejorar, no estamos siendo críticos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hemos encontrado algunas deficiencias en tu trabajo, tengo alguna alternativa para ti. Entonces estamos siendo críticos. Entonces, en el caso primero, el primer caso, simplemente le estamos diciendo que su trabajo está mal. Y en el segundo le estamos diciendo que tiene algunas deficiencias, pero que le vamos a apoyar para que mejore su actividad y mejore ese trabajo. ¿Qué hace el pensador en este ejemplo? El pensamiento crítico. Sigue las normas. Identifica si la crítica proviene de una necesidad o un problema que debe de resolver o es una opinión personal. Entonces, es muy fácil ser crítico y también es muy difícil ser crítico. Cada uno de nosotros debe de identificarse en el lugar que le corresponde y tratar de mejorar. No somos personas perfectas, pero pues vamos a tratar de corregir algunos errores y problemas que tenemos. En el tercer caso, concentrarse en las soluciones y no en los problemas. Enfrascados en un problema que no vemos alguna solución. Es más fácil pues ver los problemas y decir por qué las cosas no salieron bien, pero no damos alguna solución. Cuando esto suceda, pedirle al compañero o compañera, bueno, pues danos tu opinión o dinos tu propuesta y no únicamente estés señalando. Aún ante un conflicto, identificar los causantes y no las causas. Nuevamente, identificamos el problema, señalamos el problema, pero no damos ninguna solución. Entonces quedamos pues peor que al inicio. Separar las causas posibles hasta dar con el origen del problema antes de tomar una decisión. La recomendación es buscar culpables y el despliegue de justificaciones. Los problemas no ocurren al azar, son una cadena de malas decisiones. Si desde el inicio nosotros no estamos conscientes del trabajo que vamos a desarrollar, naturalmente que esto nos va a llevar no a tener buenos resultados. Otro ejemplo,
Cuando estamos ante un conflicto y la primera reacción es identificar los causantes y no las causas, cuando nos concentramos en los riesgos o en la pérdida en lugar de considerar las soluciones potenciales. Ejemplo, cuando nosotros contratamos a un albañil y le decimos, ¿sabes qué? Quiero que me hagas esta actividad o que creo que me hagas este trabajo. Inmediatamente llega el caso que en decir, pues, ¿quién le hizo este trabajo? ¿Que lo hizo bien, mal? Muchas justificaciones, ¿no? Pues lo contratamos para que nos resuelva el problema, no para que nos ponga condiciones. Cuando vamos con el mecánico de la misma manera, no le pusieron piezas originales, por eso su automóvil no funciona bien, esta no es la adecuada, yo se lo voy a dejar muy bien, etcétera, etcétera. Bueno, ojalá que sí, así sea. Otro caso en los docentes. Recibimos alumnos con ciertas deficiencias. ¿Cómo es posible si estos temas los debiste haber analizado en el ciclo escolar anterior? Los alumnos no saben leer y escribir. ¿Cómo es posible si esto lo debieron de haber visto desde la primaria? Hombre, nosotros somos los expertos y ya tenemos al alumno con ciertas deficiencias. ¿Qué es lo que nos queda? Pues dar la solución al problema. Si no sabe leer, pues vamos a enseñar a leer. Si no sabe hacer las operaciones fundamentales, pues tenemos que hacerlo. No hacer caso omiso a las deficiencias que presentan nuestros alumnos. Debemos de corregir lo que está mal. Entonces, ¿qué hace el pensador crítico? Pues un análisis de las formas sistemáticas. Finalmente, en el trabajo, recordemos que los problemas no son espontáneos ni ocurren al azar. Ya lo dijimos, son producto de una cadena de malas decisiones. En el siguiente, mantener la mente abierta. Una mayor versatilidad para explorar otras posibilidades para tomar las mejores decisiones. Nuestra idea no es la única. Posiblemente algún compañero o compañera tenga una mejor opción para resolver una problemática. La nuestra no es la única. Esto nos indica que debemos de aceptar que hay otras opiniones que pueden considerarse para mejorar nuestra actividad. Mantenernos creativos y abiertos a explorar todas las alternativas antes de tomar decisiones riesgosas. En el trabajo, estar abierto a escuchar otras propuestas, sin importar que sean poco convencionales. Salirse de la realidad, eso es salirse de la caja, salirse de la realidad. No teníamos considerada esta opinión, no teníamos considerada esta propuesta, mas sin embargo hay que escucharla porque bien puede darnos la solución y el origen de ese problema. Un ejemplo, también esto lo encontramos por allá, dice, podemos recordar la popular historia de la NASA que invirtió $1 millón en desarrollar un bolígrafo que permitiera a los astronautas escribir en el espacio sin derramar la tinta. Y cuando los rusos tuvieron la misma problemática, bueno, les mandaron bolígrafos, simplemente les mandaron lápices y asunto concluido. ¿Qué tanta realidad tenga? Pues no lo sabemos, pero ese es un ejemplo que tenemos. Entonces, ser abiertos, posiblemente tengamos la solución frente a nosotros, pero no la vemos. Entonces, tomamos la decisión de buscar otra alternativa. A eso se refiere con ser abiertos a recibir opiniones y propuestas
quizás mejores que las que tenemos. El siguiente, ejercitar la humildad intelectual. Esta parte sí está interesante. Si eres la persona más inteligente de la habitación, estás en la habitación equivocada. Las personas con mayor intelecto suelen estar seguros de que no son tan inteligentes como los demás, no son tan valiosos. Las personas con un amplio criterio intelectual son más reservados, son más cautelosos, están a la espera de que en algún momento les toque participar y aportan sin egoísmo. Las personas con bajo intelecto padecen el efecto de un intruder, en donde se relaciona la vanidad con la ilusión de superioridad intelectual. Mucho cuidado, porque hay ocasiones que hay compañeros que se las saben de todas, presumen de tener un dominio de todo lo que conlleva el trabajo. Y entonces, pues, si no les hacemos caso, si no los consideramos, pues podemos herir también la susceptibilidad personal. En el trabajo, descartar el impulso de imponer tu razón, regálate la posibilidad de cambiar de opinión. No implica aceptar las razones de los demás. Ejerce una empatía intelectual para identificar tus limitaciones cognitivas. Un ejemplo, recordar cuando un sujeto escucha por la radio de su auto que hay un loco manejando en sentido contrario por la avenida principal de él va. Y ese sujeto pues mira por la ventanilla y exclama, un loco. Pero si todos vienen en sentido contrario, o sea que para él todos están mal, él es el único que está bien, no se da cuenta de la realidad. Entonces, debemos de considerar que no puede estar equivocado, todos estar equivocados, porque uno tiene la razón. Entonces, en el trabajo, asume la posibilidad de estar equivocado y considerarlo una oportunidad para mejorar el aparato político. Finalmente, pensar críticamente debe darle sentido a lo que hacemos. El pensamiento crítico es dinámico. El razonamiento nos lleva a una meta y un fin específico. Un pensador crítico tiene claro cuál es el propósito de sus acciones. En el trabajo, en un proyecto, debemos establecer mínimo estos 3 objetivos. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué motivos nos impulsa a realizar este proyecto? ¿Cómo lo estamos haciendo? O sea, ¿de qué modo lo vamos a ejecutar? Y finalmente, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la razón que le da sentido a lo que estamos haciendo? Involucrados en esta actividad, debemos de tener amor y pasión por el trabajo que estamos realizando. Y también encontramos un ejemplo de 3 albañiles que estaban construyendo un templo. Cuando le preguntaron al primero, le dijeron que qué es lo que estaba haciendo, pues estaba pegando tabiques. Y cuando le preguntaron al segundo qué estaba haciendo, pues estaba levantando un muro. Y cuando le preguntaron al tercero, él dijo con mucho entusiasmo, estamos construyendo la mejor catedral del mundo. El trabajo que nosotros estamos haciendo es muy complicado. Trabajar con las personas complica esta situación. Nosotros
en educación estamos construyendo la mejor escultura, el mejor trabajo del mundo. Trabajar con personas es tan delicado que debemos de tener un compromiso con la sociedad y un compromiso con la educación. Cuando estés involucrado en un proyecto de grandes dimensiones, comienza por visualizar todo el panorama y establecer sus objetivos. Finalmente, este trabajo que estamos realizando nos debe de llenar de satisfacción. Evitemos este momento de encontrarnos con personas negativas. No ignorarlas, porque en su momento pueden cambiar de opinión y pueden también aportar grandes opiniones en beneficio de nuestra actividad. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí es donde se finaliza la aplicación de este tema acerca del pensamiento crítico. Los expertos en capital humano consideran el pensamiento crítico como la habilidad indispensable para quienes aspiran a puestos directivos y gerenciales, donde se requiere de un desarrollo de capacidad de liderazgo y trabajo colaborativo. Nosotros somos líderes porque estamos involucrando a padres de familia, alumnos, a nuestros propios compañeros. No necesariamente que para que sean directivos en una escuela deben tener un liderazgo y un trabajo colaborativo. No, también nosotros, aunque no seamos directivos, debemos de tener esa característica, la capacidad de liderazgo y de trabajo colaborativo. Porque si no estamos involucrados, si no atraemos la necesidad y el trabajo, la colaboración, pues realmente no estamos en el lugar. Bueno, consideremos entonces todas estas recomendaciones para mejorar y dejar de estar poniendo obstáculos a las actividades que muchas veces los compañeros lo tienen realizado, lo tienen bien diseñado, y por una mala decisión o intervención de nosotros, pues pudiera considerarse como un obstáculo para continuar con nuestras actividades. Bueno, este tema habría que darle como un resultado. Había que aplicarlo para obtener una evidencia de la actividad de este tema. ¿Cómo le vamos a hacer para que ustedes en su planeación o en su plan de clase nos pudieran expresar qué es lo que están haciendo como resultado de este tema? Pues no lo vamos a encontrar tan fácilmente, solamente que les preguntáramos qué están haciendo, y claro que todos adornarían que lo están haciendo muy bien, que son colaborativos, que son participativos, que no son negativos, etc. O cuando nosotros vamos a los consejos técnicos, que conocemos a la mayoría de ustedes, entonces nos daríamos cuenta si el pensamiento crítico realmente lo es aplicado. Por lo tanto, agregamos algunos ejercicios que también son prácticos y que le pueden ayudar en su actividad docente. Se refiere a algunas actividades de razonamiento. Cuando les decimos, a ver, vamos a realizar ejercicios de razonamiento lógico, y todos nos volteamos a ver a los de matemáticas y les decimos, les corresponde a los de matemáticas. O cuando vamos a desarrollar las habilidades de lectura, escritura y redacción de textos, pues decimos que les toque a los de español. Y en los ejemplos que les voy a presentar, involucra a todos. Entonces,
En esa actividad, ahí van a generar el producto del final de este pensamiento crítico. Terminamos con eso. El pensamiento crítico no es la novedad, no de hoy, desde los clásicos, los antiguos clásicos, desde ahí ya tenían considerado el pensamiento crítico. Y lo que nos dice aquí, la guía definitiva para mejorar las habilidades de pensamiento crítico, mejorar las resoluciones de los problemas, esto es lo que nos conlleva. Dominar las falacias lógicas y evitar los sesgos cognitivos. Ya dijimos que los sesgos cognitivos es lo que nosotros le damos una dirección más a nuestro criterio, más a nuestro favor que a la solución de los problemas. Lo que hace un momento comentábamos, vamos a darles algunos ejemplos para que desarrollen las habilidades de sus alumnos y que esta sea la parte integradora de las actividades de evidencia del tema referido. Entonces nos dice que la habilidad de razonamiento verbal es el desarrollo de la capacidad de abstracción y sistematización de habilidades para el análisis y la síntesis. Ayuda a los estudiantes a desarrollar cultura general y aplicar sus conocimientos. Finalmente, evalúa la comprensión verbal, o sea que cuando realicen una lectura, ahí es donde tiene que desarrollar esta habilidad. Muestra habilidad para establecer relaciones entre palabras, la capacidad de entender el sentido y el significado y el razonamiento analógico. Y el razonamiento abstracto es un poco más complicado. Esta es una capacidad de aislar conceptos para que a través de la observación y la imaginación podamos plantear la solución de problemas. También vamos a compartir un ejemplo. Y el razonamiento lógico para los compañeros de matemáticas por allá de los años 90 todavía estaba dentro de la currícula en una unidad de matemáticas en donde se tocaba el punto de lógica y conjuntos. Entonces realizábamos muchas actividades como introductorias a la lógica. La negación, la inducción condicional, la doble condicional, en donde ejercitaban sus habilidades los alumnos. Entonces, el razonamiento lógico es un proceso mental donde se aplica la lógica para llevar a una conclusión que determine la veracidad o falsedad de una situación. Vamos con algunos ejemplos. El primero de razonamiento verbal. Vamos a ejercitar con antónimos. Y el ejemplo dice, grande es A blanco, como pequeño es A, grueso, mediano, negro, gigante. Desarrollar en el alumno la capacidad de decir cuál es un antónimo. El antónimo es grande y pequeño. Entonces ahí va a encontrar razón de que blanco no puede ser su opuesto grueso, ni mucho menos mediano, ni mucho menos gigante, sino que sería negro. La respuesta es la letra C. Y diría, grande es A blanco, como pequeño es A negro. En el siguiente estamos aplicando un ejemplo con sinónimos. Felicidades a B, como dicha, es A. Esperanza, creencia, virtud, gozo. Sinónimo, felicidad y dicha. Y la fe, pues un sinónimo de fe, esperanza, creencia, virtud, gozo. La fe va más relacionada con la creencia. La respuesta entonces es la letra B. Ahora una relación entre palabras. Silla, esta madera como vaso es A. Mesa, taza, agua, vidrio. La relación de las palabras es silla y madera.
silla está hecha de madera. Bueno, vamos a ver. Bueno, en este ejemplo, no todas las sillas están hechas de madera. El vaso de estas 4 alternativas, ¿de qué estaría hecho? El vaso de mesa, el vaso de taza, el vaso de agua, el vaso está hecho de vidrio. La respuesta es la letra D. Para que quede si esa madera con vaso es A y B. Otro ejemplo. Va dirigido más para los de geografía. Esto lo pueden ocupar según el aprendizaje esperado, en donde puedan evaluar uno de ellos. Londres es a Madrid, como Inglaterra es a, pues vamos a observar que Londres es la capital de Inglaterra, entonces Madrid puede ser la capital de Italia, Portugal, México. Nos damos cuenta que es la letra A, España. Entonces ustedes van adecuando según el aprendizaje esperado, elaboren sus cuestiones. Es más fácil los ejemplos que ya tienen comercializados, pero traten de elaborar los suyos propios. Empiecen con sencillos hasta que los ven un poco más, más complicados, con un grado de dificultad también. En el razonamiento abstracto, también nada más desconstruimos uno. Completa la siguiente analogía. En la primera figura tenemos una figura hecha con 3 rectas. En la segunda con 4 rectas. En la tercera con 5 rectas. ¿Qué figura continúa? La A, que es una curva, y luego una recta que no está tan recta. Y la B es una línea curva. La C igual. La D es una figura con 3 rectas. Entonces, si en la primera hubiéramos tenido con una recta, y la siguiente con una curva, y la siguiente con una recta, la que sigue sería una curva. Pero si estamos hablando de todas rectas, la respuesta se encuentra en la letra D. Estamos analizando todas rectas. Pero ustedes pueden elaborar algunas con diferentes opciones. Tal vez un triángulo, un cuadrado, un círculo. Después que sigue, pues otra vez el triángulo, el cuadrado, el círculo. Y buscar para que el alumno pueda ejercitar su habilidad de abstracción. En estos casos, también ustedes, compañeros, no solamente los de matemáticas, sino todos los que puedan tener acceso para el desarrollo de esta habilidad. Razonamiento lógico matemático. Selecciona la respuesta correcta. Primero hay que decirle a los alumnos, para resolver esta situación, cuando le decimos problema, inmediatamente el alumno ya está predispuesto a que es un problema, pero si le dicen vamos a resolver esta situación, pues como que lo toma con más calma. Va a aplicar la adición, la sustracción o la suma y la resta, como normalmente lo hace. Para la resolución de esta situación puede ocupar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, radicaciones, la que sea. Y empezamos a ejercitar. Si es suma, 8 más 7, 15 más 6, no sé. 8 por 7, 56 por 6, pues no es 90. Hay que seguir buscando más. Que el alumno ejercite esa habilidad. Entonces, si nosotros sumamos 8 más 7, 15 por 6, 90. La otra sería 7 más 6, 13 por 5, 65.
Y la respuesta entonces, si dijimos que 8 más 7 por 6, 7 más 6 por 5, la respuesta es 6 más 5, 11 por 4, 44. La respuesta es la letra B, 44. Ustedes pueden hacer sus ejercicios. Tal vez 8 menos 7, 1 por 6. Entonces, en lugar de 90 sería 6. O bien dividir y encontrar los resultados y ya elaborarían ustedes un modelo para la práctica que les estamos ejercitando. Entonces, la respuesta es la letra B, 44. Otro. Es muy común este tipo de actividades, pero hay que ejercitarlas. No se las pongan de la noche a la mañana a los muchachitos, porque realmente nada más van a tratar de atinar y en ocasiones sí le atinan, pero no hicieron el ejercicio de razonamiento. Como les dijimos en el ejercicio anterior, para solucionar pues, se tienen que basar o se tienen que ir apoyando en algunas operaciones fundamentales. Suma, resta, multiplicación, división, potencia, radicación. Y aquí pues, se nos complica más. 4. ¿Qué operación debo de hacer para que nos dé 64? Pues 4 por 4, pues no. 7 por 7 para que nos dé 343. No. Pues mejor la dejamos, ¿no? Porque pues estas operaciones no nos vamos a encontrar. La solución está en el siguiente. Si multiplicamos 4 a la tercera potencia, serían 4 por 4, 16. Por 4, 64. Y 7 a la tercera potencia también. 7 por 7, 49. Y por 7, 343. Entonces la respuesta sería 11 por 11 por 11. Que sería 11 por 11, 121. Si multiplicamos otra vez por 11, serían 1331. La respuesta está en la letra C. 11 por 11 por 11, 1331. Ustedes pueden, en lugar de que sea, para que empiecen a ejercitarse, 4 por 4, y en lugar de que tenga 64, le ponemos 16. 7 por 7, 49, y en lugar de tener 343, es. Entonces, así se van a empezar a hacerlos. Y lo pueden hacer tal vez con raíz cuadrada también, encontrar la raíz cuadrada de 64 o de 343, y también pudieran ejercitar estos ejercicios. Nos quedamos con esas reflexiones. Cuanto más criticas a la gente y cuanto más juzgas cómo se comportan, más pequeño te haces y menos sumas al mundo. Dejemos de estar criticando a los demás y hagamos de nosotros no la persona perfecta, pero sí la persona que no sea un criticón sino un crítico. Es difícil, pero sí se puede lograr. La siguiente nos ilustra con más claridad. Las mentes grandes hablan de ideas. Las mentes pobres hablan de los demás. Al estar preparando este tema, me pude dar cuenta de que en algunos pues encajamos a la perfección y en algunos estamos muy distantes. Pero sobre todo yo creo que debemos de corregir esos malos hábitos y conceptos que tenemos de las personas.
y tratar de ser positivos, tratar de ser críticos y no criticones. Finalmente, ya lo dijo en una de las sesiones anteriores, mis compañeros ya lo hicieron. Como producto de todos los temas, aplicarán estos conceptos y estrategias para su plan de clase. Van a hacer como evidencia. Lógico es que lo hubieran hecho personal, que todos lo hicieran, pero sabemos que tienen muchas actividades pendientes y mejor lo estamos considerando que lo hagan por academias. Cada academia de su escuela va a elaborar un ejercicio y lo va a plasmar en un plan de clase y nos envían al OneDrive del grupo de jefes de enseñanza para que hagamos la revisión y las recomendaciones necesarias. Por esta ocasión, la evidencia de estas academias se hará por academias locales. Pero a partir del segundo trimestre, cuando ya retomen los planes y programas de estudio, lo van a hacer de manera ya constante. Para que cuando nosotros lleguemos a darle seguimiento y acompañamiento en su actividad, vamos a observar qué es lo que están haciendo. Tal vez en algunas asignaturas retomen porque así se considera más aplicable. Vida saludable, por ejemplo, un medio ambiente, o tal vez con pensamiento lógico o con alguna otra actividad. Pero los ejercicios que les compartí, esos sí los pueden utilizar para todas las asignaturas. Solamente vayan adecuando su aprendizaje esperado con los ejemplos que ya les compartimos. Los temas abordados les serán de mucha utilidad para mejorar su actividad docente. De tal manera que pues tratamos de compartir estos temas por indicaciones de la Dirección de Educación Secundaria, no como una innovación, sino como algo que están trabajando. No nos quedemos como en las academias anteriores, en donde se basó en los proyectos transversales y que solamente hicieron uno como ejemplo. Y en ocasiones vimos que hubo un solo proyecto transversal para toda la escuela, que sí es posible aplicarlo, pero solamente lo hicieron en el documento y se les olvidó. Para estos temas, les invitamos para que los practiquen y los pongan de manifiesto principalmente en su plan de clase. Pues eso es todo por mi parte. Gracias. Esperamos contar con su participación, con su colaboración. Y si herimos la susceptibilidad de algún compañero o compañera, no lo hicimos con el afán de perjudicarnos y de ponernos en evidencia, sino de tratar de mejorar nuestra actividad por el cariño que le sentimos a nuestros alumnos y por el carácter que tenemos como educadores y formadores de nuestras futuras generaciones. Gracias y éxito.